Perdiste el colectivo, llegás tarde y tu jefe te echa, tu equipo pierde y se va al descenso, encontrás a tu novia con tu mejor amigo, te emborrachás y encarás a la primera chica que pasa. La chica no era tan chica. Todo pasa. Este domingo Arena Grande continuó con lo que era aquel recital en Manchester y después del atentado, pero esta vez a beneficio de las víctimas y por supuesto que a estadio lleno y con unas medidas de seguridad extremas, pudieron incluso recaudar 3 millones de dólares para las víctimas. Pero lo curioso es que hubo víctimas en la semana, unos días posteriores a este atentado. Fue en Kabul, ¿sí? Y esto es Afganistán, por supuesto. 90 muertos y 450 heridos. La bomba que estaba oculta en un camión cisterna, nunca en la historia de los atentados en Kabul había sucedido un hecho así. Dejó un cráter de 4 metros de profundidad e hizo estallar ventanas a más de 1,5 kilómetros de distancia. Entre las víctimas, dijimos 90 muertos y 450 heridos, se encontraban 2 periodistas, ¿sí? Aziz Nabin, de la cadena de televisión de cable afgana Tolo News, y Mohamed Nasir, un chofer que trabajaba para la BBC. Lamentablemente, con la remoción de los escombros, siguen apareciendo muertos, ¿sí? Y algunos heridos también, además, terminan falleciendo con el correr de los días. No ha habido muchos detalles sobre quiénes fueron estos muertos, ¿sí? Mientras que lo que sucedió en Manchester, por ejemplo, hubo una amplia cobertura de las principales cadenas de noticias, se mostraron fotos de quienes habían sido las víctimas, contando incluso sus vidas, ¿no? Sus particularidades. Lamentablemente, pareciera que los muertos tuvieran distinta importancia según el lugar donde sucedan y quiénes sean los culpables. Lamentablemente, este caso particular de los 2 periodistas se conocen porque justamente trabajan en los medios y tenían cierta llegada, ¿no? Pero lamentablemente también fueron encontrados dentro de 50 cadáveres en hospitales, ¿no? La mayoría dice estaban los cuerpos incinerados y en muchos de los casos ni siquiera estaban irreconocibles, lo cual habla de lo trágico y lo terrible del atentado. Por ejemplo, la cadena Tolo News fue víctima de un atentado el año pasado, ¿sí? El ataque estuvo dirigido a 7 empleados de la cadena que murieron mientras iban en una camioneta. Y bueno, lamentablemente era un medio que denunciaba de alguna manera los ataques. Y cuentan algunos compañeros trabajadores que sentían mucha presión con sus familias, que pidieran que renunciaran, que no siguieran trabajando ahí. Pero muchos de ellos quisieron seguir y bancar lo que era la profesión que tanto les gusta, ¿no? El ataque de Kabul el miércoles tuvo un lugar casi inviolable. Era la ciudad más segura, el barrio más seguro de la ciudad. Hay embajadas, puestos de control de seguridad, barreras y muros antibombas. Sin embargo, el tamaño de la bomba y su estallido fue tan importante, como dijimos, 1,5 kilómetros de alcance en cuanto a lo que tiene que ver con vidrios. Y lamentablemente, insisto, de esas muertes no se ha hablado. La cobertura mediática, como dijimos, de la bomba del 22 de mayo, ¿sí? En Manchester, fue inmediata y exhaustiva. A medida que iban apareciendo los nombres, iban apareciendo las fotos de las familias, la biografía. Como dijimos, se recaudaron 3 millones de dólares para la familia de las víctimas y los heridos, ¿sí? En lo que, por supuesto, que fue una respuesta adecuada para la ocasión. Pero, sin embargo, de Kabul nadie habló y nada se sabe. Y es cierto que
tanto el caso de estos muertos como los refugiados, una de las críticas que podemos hacernos desde los medios de comunicación es que muy poco nos ocupamos del ser humano, de quiénes son, qué hacen, qué vida llevaban, y bueno, y por supuesto que son víctimas y que valen tanto, sea allá en Manchester o en Afganistán. Lo triste es que nos estamos dejando llevar cada vez más por los medios, y los medios le dan importancia a lo que pasa en Occidente, y esos muertos parecen tener un valor preponderante y más importante que los que pasan en Afganistán. Lamentablemente esto parece no cambiar, y si no hacemos algo urgente, podemos llegar a terminar con la humanidad de una manera triste y dolorosa. Alderete, Yabrán, Mazorín, María Julia, Caballo, Grosso, Barrio Nuevo. Todo pasa. El fin del silencio.